101.9 MHz Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida. Estamos donde vos estás. Muy bien, aparentemente está todo ok, estamos comenzando. Aparentemente decía, está todo bien, estamos comenzando esta transmisión en este día, miércoles 17 de agosto del 2021. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde Tanti, en la provincia de Córdoba, bendita República Argentina. Estoy teniendo problemas con la internet, no sé si está saliendo, si estamos 5-5 la transmisión. 5 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Vamos a esperar un poco que me dé el ok. No veo la conexión. Así que saludo a mis hermanos, a mis amigos de distintas localidades. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti. A ver, ¿sale o no sale la transmisión? No estoy teniendo el ok acá. Bien, ya largo, estoy transmitiendo, entonces vamos, total está grabado la programación que va a salir en este día. Ya tuve varios problemas al inicio, pero vamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. Vamos a comenzar esta transmisión desde aquí. Usted habrá visto, no sé, el título acerca de la importancia del perdón. El perdón, ese es el tema que nos va a atrapar en esta tarde, seguramente, con esta palabra del Señor, que está ubicada en Mateo capítulo 18, desde el versículo 23 al 35. Ese texto vamos a compartir. ¿Y de qué habla? Va a comenzar, ya venía hablando el Mesías, Yeshua HaMashiach, venía hablando acerca de qué cosa, del perdón. El perdón, la importancia, queridos hermanos. Y yo, cuando estudiaba esto, leía acerca de esto, me preguntaba, claro, que vemos a través de los tiempos en las personas la capacidad de perdonar. Unos con, claro, muchísima aptitud y actitud para con el perdón. Y en otros casos no es tan así. He escuchado testimonio de personas que han dicho, yo no perdono, a mí me cuesta perdonar a tal o a tal persona, y aunque hasta la muerte, dice, no la voy a perdonar, porque ha sido herida, porque ha sido, qué sé yo, insultada, despreciada, cuántas cosas que están en el corazón de las personas. Pero acá vamos a ver acerca de la importancia, hermanos, de perdonar. Yo estuve averiguando ahí en la Real Academia Española, en el diccionario, acerca del significado de la palabra perdón. Perdón en latín es una palabra latina y dice per, está compuesta por dos palabras, justamente. Per, el sufijo per, y donare, que está relacionado a pasar, cruzar, dice el diccionario de la Real Academia Española. Pasar, cruzar, pasar por encima de. Estamos hablando del perdón. Quiere decir pasar de una cosa a otra, cruzar, pasar por encima de. Dice cese de una falta, como que se paraliza todo ahí, quedó todo ahí, de una falta, de un castigo,
Y sigue diciendo el diccionario, exime al culpable de una obligación, discrepancia o error. Ahí está. Ese es el significado que se le da a la palabra perdón. Perdón. Entonces, dice el diccionario, perdón significa pasar, cruzar, pasar por encima de, que cese una falta, el castigo, cesar un castigo. Eso es el perdón, perdonar. Exime, dice, al culpable, una persona que estaba en una calidad de culpable, dice, de una obligación. Se la perdona, se le exime. Se le exime, dice, al culpable de una obligación, de una discrepancia, de un error. Se perdona, se olvida lo que esa persona ha hecho o ha hecho en nuestra contra, un dicho, un hecho, una actitud, cuántas cosas. Estoy saludando a mis hermanos que nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida desde Tanti. Estamos transmitiendo a través justamente de la aplicación del Play Store, de sus móviles. Han descargado el Play Store, de ahí del Play Store, Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Quiero saludar a Erika de Rosario, la familia de Erika ahí en Rosario. Quiero saludar también a mi querida hermana Luisa Noriega aquí en Tanti. En Tanti, nuestra querida hermana Luisa Noriega, fiel oyente a cada transmisión. A cuántos hermanos que nos escuchan a través de la aplicación. Y también quiero saludar a mi querida madre ahí en la provincia de San Juan, en la provincia de San Juan, María Teresa Bustos, en la localidad Rivadavia, departamento de Rivadavia. Ahí está, así que un abrazo grande, fiel seguidora de cada transmisión que realizamos. Y Carolina, también Carolina en La Bebida, la localidad de La Bebida, en el departamento también de Rivadavia, al oeste de la provincia sanjuanina está la localidad de La Bebida, y ahí están nuestros hermanos y amigos de la localidad de La Bebida, distintos lotes, el 34, el 30, barrio Los Penitentes. ¿Cuántos barrios se ha poblado realmente esa localidad? Y desde aquí enviamos bendición, bendición para todos mis hermanos y amigos, familia que están escuchando ahí en Albardón, también Mónica Córdoba, quien saludo a toda la familia pastoral, ahí en Rawson, el pastor Miguel Nievas, también la pastora María, y cuántos hermanos que nos están escuchando y envían sus saludos, sus mensajes, de los cuales agradecemos, y realmente ese mensaje de aliento nos anima y nos lleva a más, nos provoca justamente a más el deseo de aprender, de estudiar. ¿Para qué? Para poder transmitirlos también para con toda la audiencia. Ahí está la definición de perdón. Dice pasar, cruzar, pasar por encima de, cese de una falta, de un castigo. Y dice exime al culpable, la persona que estaba en calidad de culpable, la exime, la deja sin efecto ese castigo, esa obligación y ese error que tal vez la persona hubiere cometido. Esto habló el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él habló acerca del perdón. Dice el texto que vamos a compartir, que está en Mateo capítulo 18, versículo 23, dije, hay un título acá en Reina Valera, dice los dos deudores. Los dos deudores. Otra versión, tengo el código real aquí, y dice el maestro, el rabí enseña sobre la importancia del perdón, la importancia aún en la oración modelo que nos enseñó el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Padre Nuestro, como lo conocemos comúnmente, nos habla y nos dice acerca del perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación,
Líbranos del maligno. Amén, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Ahí está la enseñanza acerca del perdón. Dice así el libro de Mateo, Evangelio, Betzorá de Matillahu, Mateo, en el capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer, a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Así comienza la historia, el relato, una parábola. Una parábola es un relato que el Mesías usaba, el rabí, el maestro, usaba para dar una enseñanza, un relato, una narrativa, una alegoría que iba a dejar, una enseñanza espiritual. Y dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, a este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjese la diferencia. Uno, él debía, tenía una cantidad muy grande, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ya vamos a hablar de esa cifra. Entonces aquel siervo postrado dice que le suplicó y él se le perdonó. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, y se le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea que lo tomó del cuello, y dice que lo asfixiaba, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, el rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también termina diciendo el versículo 35, está hablando el Mesías, Yeshua HaMashiach: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estoy viendo que el Facebook todavía no sé si está transmitiendo, pero estoy grabando, así que seguimos adelante. Y pido disculpas para los hermanos que tal vez estén escuchando, no sé. El reino, mire, comenzó hablando el texto, el Mesías, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos, el reino de Dios, mire, figura 138 veces, en 138 oportunidades. En el Brit Hadashah aparece la palabra reino. El reino de Dios aparece 52 veces y el reino de los cielos aparece 31. Y aún, fíjese la importancia, quiero destacar esto justamente, la importancia del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino del Mesías, del reino, el reino venidero. 138 veces lo enumera el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como lo conocemos. Y aún el Mesías resucitado en Hechos capítulo 1 va a hablar y va a decir que se va a aparecer el Mesías con pruebas indubitables de su resurrección. Pero hablando acerca de qué cosa, de la importancia del reino de Dios, el reino de los cielos y sus consecuencias. Fíjese que realmente yo considero que es muy importante. Por algo el Mesías está hablando de esto y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante al rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hacer cuentas, hermanos, hace referencia a que la Torá dice, la Escritura dice, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que todos vamos a rendir, ¿qué cosa? Cuentas. Vamos a rendir cuentas acerca de nuestra vida, la mayordomía. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con la familia? ¿Qué hicimos con nuestra salud? ¿Qué hicimos con los recursos, con el dinero? ¿Cuántas cosas, hermanos, que vamos a rendir cuentas llegado el momento y llegado aquel gran día? Y dice que comenzó a hacer cuentas. El rey se estableció y comenzó a pedir cuentas. Y hubo en este escenario el rey por un lado y va a haber un siervo. Van a haber dos siervos y van a aparecer en otro estado con siervos también. Pero fíjese lo que pasa con el primero. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Es muchísimo dinero. En esta época, en este relato que estamos hablando de 10.000 talentos, hermanos, era un récord Guinness. Era muchísimo, millones, billones, trillones. Muchísimo dinero, hermanos. Esto era lo máximo, el máximo dinero que se conocía en esa época. Debía 10.000 talentos. Y cuando entendemos, cuando hacemos un paralelo, trazamos una línea imaginaria entre este relato y nuestras vidas, hermanos, nos está hablando. El Mesías, Yeshua, la palabra, la Escritura, nos está hablando que nosotros estábamos en esta condición. De este siervo, deudores, desde que nacimos, hermanos. ¿Por qué? Porque infringimos la ley por el pecado, hermanos. El pecado nos llevó, hermanos, a estar destituidos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y Romanos 6, 23, ahí cerca nomás, nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que provoca el pecado. La muerte física y muerte espiritual. Y dice Isaías capítulo 59, versículo 2, que en la iniquidad, la maldad, el pecado en el hombre ha provocado una separación. Eso es justamente lo que provoca el pecado. El alejarse, el independizarse del Eterno, hermano, provoca una separación. La separación, hermano, ¿para qué? Para que el Eterno quite, dice el 59 de Isaías capítulo 2,
para que Él quite los ojos de nuestras vidas y aparte sus oídos para escuchar nuestra oración, nuestro clamor. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la definición, ahí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, dice que es infringir la ley, la Torá, los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos, la ley del Señor, lo que Él estableció, los mandamientos. La persona que por desconocimiento, por ignorancia, está infringiendo la ley, eso lo convierte en un pecador y lo constituye lejos del amparo, del cuidado, de la protección del Eterno. Vamos a rendir cuentas de acuerdo a nuestra vida, a nuestra mayordomía. ¿Qué es lo que hicimos, hermanos? ¿Qué es lo que hicimos con nuestra vida? Y comenzando a hacer cuenta, dice, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Muchísimo, muchísimo dinero que no alcanzaba, hermanos, a este hombre para pagar esa deuda. Y así estábamos nosotros. Rab Saúl, el apóstol Pablo, dice que somos deudores, pero no a la carne, para que andemos de acuerdo a la carnalidad, sino que somos deudores a lo espiritual, al espíritu. Somos deudores, porque a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Eterno, hemos sido cambiados. Estamos en un proceso de regeneración, de transformación, de cambios, hermanos, porque no teníamos, esto es por gracia, no es por méritos, no es por obras para que nadie se gloríe, porque estábamos destituidos de la gloria del eterno Dios, pero en su gran amor, ya lo vamos a ver, y en su misericordia nos dio vida a través del Mesías, nos resucitó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. A este dice, como no pudo pagar, claro, la deuda se hace cada vez más grande, hermanos. El día a día provoca que la persona se aleje más del Eterno y que esa deuda sea más grande si no está el Mesías en nuestro corazón, en nuestra mente. Ordenó su Señor, dice, venderle y a su mujer e hijos. Fíjese la determinación por la causa de la deuda, del pecado, hermanos. No había cómo pagar. Se acuerda que en el tiempo del tabernáculo tenía que presentarse cada persona con una ofrenda, con un animal inocente, no mayor de 1 año, sin defecto, sin ninguna cosa que lo convierta en no apto para realizar una ofrenda al Eterno. Entonces, claro, la deuda se hacía cada vez más grande, pero tuvo que venir alguien del mismo cielo, no era de acá de la tierra como en la torre de Babel, que se pusieron de acuerdo, crear una torre tan alta que llegue al cielo, porque en el hombre estaba eso de ser como Dios. Pero no, del cielo viene la salvación de los judíos. El Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el Salvador. Entonces dice que va a determinar el rey qué cosa, que se venda. Dice aquí en el código real, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah hebreo, dice, y no teniendo con qué pagar, el Adón, el Señor, ordenó que fuera vendido en una subasta pública. Así se operaba en aquellos tiempos. En una venta se vendían como esclavos la mujer, los hijos y el mismo imputado. Eran vendidos en una subasta pública. ¿Para qué? Para poder pagar, para poder saldar esa deuda que habían contraído. La Biblia nos dice, si abrimos un paralelo en esto, un paréntesis, perdón, habla de que debemos pagar nuestras deudas. Al que Romano nos habla de esto. Pagad, dice, no debáis a nadie nada. Pagad, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos ser muy ordenados, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. En la economía,
en la salud, en la finanza, en todas las áreas. Debemos ser ordenados, porque nuestro Elohim, nuestro Dios, es un Dios de orden. Entonces, qué triste que iba a ser vendida la mujer, vendidos los hijos y todo, dice, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. No hay dinero, hermanos. Él debía mucho dinero. Entonces aquel siervo, dice, postrado, le suplicaba. Fíjese, llegado el momento. Aquí vemos algo que antes de presentarse ante el rey, antes de tener ese contacto con el rey, antes de comparecer a ese tribunal para rendir cuentas, él tenía tiempo de hacer las cosas bien. Y capaz que nunca se pensó que iba a llegar ese momento. Como hasta los días de la venida del Hijo del Hombre. Así dice, será como en los días de Noé. Muchos estarán casándose o dándose en casamientos y de repente, en un abrir y cerrar de ojo al afinar trompetas, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados y así estaremos con el Señor una eternidad. Así va a ser, hermanos, pero llegado el momento y tal vez sea tarde. Aquí vamos a ver la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque dice que entonces aquel siervo, dice, se postró y le suplicaba diciendo, Señor, Adón, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, el rey de aquel siervo, movido a qué cosa, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire lo que hace la misericordia, que es un atributo del Eterno. La misericordia, hermanos, la Torá, la Escritura, nos dice que todos los días, cada mañana, sus misericordias son renovadas, son nuevas para con nosotros, y que su fidelidad permanece desde ahora y para siempre. ¡Qué gran Padre que tenemos en los cielos! ¡Qué grande es nuestro Yahweh, nuestro Elohim! Nuestro Dios, queridos hermanos, Dios de misericordia, de amor, de piedad, el soberano, el que dicta las leyes, el que legisla el universo, hermanos. Perdonó, dice, la deuda, pero saliendo aquel siervo de ese juicio, de ese estado, halló, dice, a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, si se quiere, relacionado a lo que él debía, era nada. 100 denarios. ¿Se acuerda la mujer del perfume que arrojó el perfume a los pies del Mesías antes de ahí en el tiempo de la pasión, cuando iba a ser entregado, muerto? Y el Mesías dijo, ella, no la molesten, porque ella está haciendo algo relacionado a la entrega, a la sepultura, a un proceso de purificación, porque él iba a morir, ya se acercaba la sentencia sobre el Mesías. Y ese perfume, dijo Judas, ¿se acuerda? El tesorero del staff del grupo apostólico, dijo, uy, ¿por qué se derramó este perfume tan caro? Como 300 denarios. De ahí, dice, podríamos haber vendido ese perfume, 300 denarios, que era aproximadamente el salario de un año, un salario básico de un año de trabajo, de un jornalero, 300 denarios. Aquí vemos que solamente hay 100 denarios. Entonces, dijo Judas, se podría vender y ese dinero darlo a los pobres. Pero Jesús dijo, lo dijo porque él metía la mano a la bolsa. Él estaba pensando en sus propios intereses personales. Entonces dice, su consiervo, dice, postrándose a sus pies, lo mismo que él había hecho, le rogaba diciendo, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tal cual
El primer siervo lo había hecho ante el rey, ahí un consiervo. Se repite la historia, se repitió. Pero ¿cómo va a actuar? Más, dice versículo 30, estoy en Mateo capítulo 18, versículo 30, más él no quiso, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto muchas veces cuesta entender, hermanos. ¿Por qué? Porque siendo perdonados, siendo restaurados, la palabra nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ahí está, para pasar por alto, para olvidarse de esa deuda que tenemos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura, que cuando nosotros confesamos de corazón, cuando experimentamos Teshuvá, nos volvemos al eterno Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, y experimentamos su gran amor y su misericordia, ahí hay perdón. Él nos perdona. ¿Por qué entonces nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? ¿Por qué hay tanta gente que le cuesta soltar el perdón y recibir? Hay otro que le cuesta, no reciben el perdón. Hay mucha gente que vive con una carga sobre sus espaldas porque dice: lo que yo hice, lo que yo cometí, el pecado, no tiene perdón de Dios. Y la misma persona, aunque el Padre ya lo perdonó y arrojó esos pecados al fondo del mar, la persona no recibe el perdón y vive toda una vida con esa carga. Hay otros hermanos que dicen: yo no voy a perdonar porque esa persona, tal y tal persona, no merece el perdón, ni mi perdón, ni el perdón de Dios. Por eso no es importante acá realmente. Sí es importante, pero lo que realmente vale la pena que nosotros podamos experimentar esa maravillosa oportunidad de soltar el perdón, perdonar, porque hemos sido perdonados, hermanos. No tenemos excusa para decir: no puedo perdonar, porque el Eterno nos perdona aunque tus pecados fueren rojos como las granas, quedarán blancos como la nieve. Entonces, si Él perdona nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y mucha gente va a la tumba sin ejercer, sin soltar el perdón y sin recibir el perdón. Qué cosa triste realmente. Mas él no quiso, dice, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Por qué no hizo misericordia como hicieron con él? El mundo sería otra cosa. Realmente, viendo, dice, sus consiervos, otro estado de personas, los consiervos que estaban ahí también, dice, los consiervos, viendo, dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Claro, al ver una actitud así, hermanos, en un siervo es un servidor, justamente un esclavo, y dentro de los siervos habían distintas categorías también. Estaban los que lavaban los pies de las personas cuando llegaban a un domicilio, caminos polvorientos, mucha tierra, mucho polvo en los pies, en los dedos, en las uñas, y ahí estaba el siervo. Dice que ahí ponían al más rebelde, al que más mal se portaba. Pero dice que sus consiervos veían lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron, le contaron, dice, a su señor todo lo que había pasado. Nada, hermanos, de lo que hagamos permanece en secreto.
Todo usted podrá decir, o mucha gente dice, no pasa nada, acá nadie me ve, acá no hay cámaras, acá ni el Señor ni se va a enterar. Dice, no os engañéis, no puede ser burlado el Eterno, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el libro de Gálatas. Le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, no iba a quedar en vano esta actitud de este siervo, no iba a pasar por alto, no iba a quedar sin su justo y merecido intervención del rey. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado. Mire cómo desde que lo perdonó tanto dinero, le perdonó la deuda, y por culpa de esa actitud, esa mala actitud, aquí lo va a llamar siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es como un acting. Es como que la persona, cuando está en un estado de desesperación, comienza a rogar, a clamar, a tirarse al piso, hermano. Pero una vez que ha sido perdonado, una vez que ha sido cobrada esa deuda, saldada, quedada sin efecto, anulada esa deuda, hermanos, la persona vuelve otra vez, como dice la Escritura, le pasa lo que dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca a revolcarse en el cieno, en el lodo. Le perdonaron, le sanaron, le restauraron, curaron sus heridas, y así pasan las congregaciones. Llegan personas, hermanos, con dolor, con tristeza, con una carga de problemas económicos, financieros, en la salud, diagnósticos contrarios, pronósticos médicos, enfermedades terminales, y el Eterno los sana, los restaura los matrimonios que estaban a punto de divorciarse, restaura, sana, liberta, trae descanso, pone shalom, pone paz. Pero ¿qué pasa? Un tiempito nomás están las cosas ahí rindiendo honores al rey, pero pasado el tiempo vuelve el perro al vómito y la puerca a revolcarse en el lodo, en el cieno. Entonces le llamó su señor y dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pregunta, versículo 33, estoy en Mateo capítulo 18, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Fíjese que no es una sugerencia, es un deber. Si yo he recibido misericordia, tengo que hacer misericordia. Es mi deber. Si yo he sido perdonado, tengo que perdonar. Aunque no me guste, aunque me cueste, tengo que perdonar. Si yo recibí amor, algo que nunca tuve, y lo recibo del cielo, el Señor me da una familia, una congregación, todo lo que el Señor me da, y veo el gran amor que se manifiesta para mi vida, aún como dice Juan capítulo 3, 16, de tal manera, no hay un calificativo, de tal manera que encierre ese de tal manera nos amó el Eterno, que ha dado a Yeshua Hamashiach, Jesucristo, el Mesías, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor lo motivó a darnos la gracia, a darnos el regalo, a darnos la Torá, la bendición de los mandamientos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó. Claro, no puede haber otra reacción. No puede haber otra reacción, porque Él nos da el ejemplo, hermanos, a seguir. Y en la vida tenemos todos los días una oportunidad para ser mejores, y para ser mejores hijos, y para ser más obedientes.
porque nuestro Padre nos da el ejemplo en todas las cosas. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Era mucho, hermanos, a los verdugos. Hay que pensar en esto, meditar, queridos amigos. Así también mi Padre Celestial, termina diciendo el Mesías, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Lo mismo va a suceder. Acá tenemos un texto muy rico, muy claro. No es necesario ser muy inteligente, tener muchos estudios para darnos cuenta. Estamos hablando del perdón. Si hemos recibido perdón de una deuda tan grande, si hemos recibido un ejemplo, hermanos, a seguir, un prototipo al cual debemos seguir e imitar, ser imitadores, dice Rab Saúl, de mí como yo soy de Cristo, ser imitadores, dice, de Dios como hijos amados. Tenemos palabra, hermanos, que nos alienta y nos anima y nos instruye a ser cada día mejores. Y estamos hablando específicamente del perdón, de la importancia. Dice que es cesar una falta, cesar un castigo. Basta, hasta aquí nomás, estás perdonado. A eximir al culpable, la persona que estaba en un estado de culpabilidad, rescatarla, sacarle, decirle, ya eres libre, te perdono, tus pecados te son perdonados. La obligación, la discrepancia o el error que la persona hubiere cometido le ha sido perdonada. Como en nuestro caso, en mi vida y en la vida de miles y de millones y de todos los hombres, que el Padre está dispuesto a perdonar y a olvidarse de nuestros pecados, todo aquello que hace una separación entre las cosas espirituales y las cosas del eterno, las cosas carnales, lo del hombre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, entregado a quien, a los verdugos, para que paguen, hasta que paguen toda la deuda. Eso es realmente muy triste y muy doloroso. Más vale hacer las cosas bien como el Eterno quiere. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjese en eso, hermanos, el arte de perdonar. En eso consiste lo maravilloso de soltar el perdón, de olvidarnos, pasar por alto, pasar por encima, eximir al culpable. Ahí está el diccionario, la Real Academia. Eximir al culpable, perdonarle la culpa, el error, la obligación que tenía que cumplir. Se le perdona, se le exime, listo, hasta acá nomás. Qué bueno para poder meditar en las Escrituras, en la palabra del Señor. Realmente la Escritura no vuelve vacía, sino que hace un efecto con el cual ha sido enviada desde el mismo cielo, hace un efecto en cada corazón, en cada mente. Te bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y mañana, si el Eterno así lo permite, nuevamente a las 19 horas, vamos a estar conectándonos y compartiendo la poderosa palabra del Señor. Muchísimas gracias. Shalom Alejem.